Jesucristo les bendiga. Hoy nuevamente se comparten las cápsulas proféticas de parte del Espíritu Santo. Hoy iniciamos con la cápsula 4. Recuerden que ya salió la 1, la 2, la 3. Hoy es la 4. Son enseñanzas básicas, cápsulas básicas, pero de mucha edificación para tu alma, tu corazón y tu espíritu. Hoy nos toca la cápsula 4. Anteriormente en la 3 hablamos acerca de Efesios 2:20, que habla acerca que Cristo es la cabeza de la iglesia. No es ningún apóstol, no es ningún profeta, no es nadie físicamente o personalmente, sino que Cristo es la cabeza de la iglesia y Él edificó un cuerpo, podemos decirlo así, un cuerpo que se llama Iglesia de Jesucristo. Entonces nos damos cuenta que el ministerio profético es parte de esa construcción, ese edificio de bendición para la iglesia. Sabemos que hay diferentes llamados, diferentes mantos que Dios ha dado. Él constituyó en Efesios 4:11 5 ministerios o 5 mantos, pero sabemos que la palabra del Señor muestra otros ministerios, pero los 5 ministerios se los dio el Espíritu Santo o Jesucristo mismo, los dio para edificación de la iglesia. Sabemos que en la iglesia se mueve el Espíritu Santo cuando la iglesia está consagrada, cuando la iglesia está entregada a Jesucristo, nació de nuevo, vive en arrepentimiento, vive en santidad, vive constantemente adorando al Espíritu Santo. Nos damos cuenta que todo ese cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia de Jesús, tiene dones, talentos, ministerios que Dios ha dado a cada persona. Pero nos damos cuenta que el ministerio profético muchas veces es rechazado, muchas veces es hecho a un lado, y por eso muchas veces nos damos cuenta que a la iglesia le falta algo. Cuando la iglesia de Cristo le falta el ministerio profético, la iglesia está cegada. Recuerden que un ministerio profético habla de oído, habla de visión, habla de sentido espiritual muy visible para ver el mundo espiritual. Pero nos damos cuenta que cada manto tiene un diseño divino y cada manto tiene un mover de parte del Espíritu Santo distinto. Aunque cada manto tiene un mandato de ganar almas para Cristo, predicar el arrepentimiento, el Evangelio de Jesús a las naciones, a toda criatura, nos damos cuenta que el ministerio profético tiene ese llamado también, pero su diferente función tiene el ministerio profético. Ayer anunciábamos que el don de profecía es para declarar algo o anunciar algo de parte del Espíritu Santo. Nos damos cuenta que hoy en día que es necesario el ministerio profético. Tal vez tú lo tengas, tal vez tú cuando estés adorando, glorificando, derrama la gloria del Espíritu Santo en tu vida y puedas profetizar. ¿Por qué? Porque ayer hablábamos en la cápsula profética 3 que el don de profecía se puede activar en los diferentes mantos. Pero hoy vamos a ver la construcción acerca de los ministerios. Por ejemplo, si Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros para edificación de la iglesia, Efesios 4:11 dice que Él constituyó esos 5 ministerios. Entonces, ¿por qué muchas veces la iglesia de Cristo, la creación del Señor, rechaza el ministerio profético si Jesucristo lo constituyó también? Efesios 2:20 dice que Jesucristo es la piedra angular y Él edificó en los apóstoles y profetas. Nos damos cuenta que en los 5 ministerios se fundó esa construcción completa. Pero también está hablando de la iglesia en general, de los que sirven, de los que están atendiendo a la gente, de los que están ahí en la iglesia atendiendo, sirviendo. También es parte de eso. Pero cuando dice de los ministerios, del ministerio profético, por ejemplo, estamos hablando de un llamado de parte de Dios. No podemos quedarnos en ese nivel o en ese estancamiento de que no creemos en lo profético. Mucha gente no cree en lo profético, mucha gente sí. Pero si Jesucristo lo puso fue por un motivo, por un propósito.
Hoy en día muchas veces, tal vez tú tengas un don profético, tal vez tengas un llamado profético y no te has dado cuenta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos entregados por completo en rendición al Espíritu Santo, adorándole, glorificándole, se abren a puertas sobrenaturales, se abren puertas que muchas veces no se habían abierto anteriormente. Por eso es importante consagrarse delante de Cristo, por eso es adorarle, glorificarle constantemente. Tal vez tú eres, le cantas a Dios, adoras a Dios y no te has dado cuenta que Dios tiene algo especial profético para ti. Entonces hoy nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, hay diferentes profetas en la palabra del Señor, hay diferentes funciones de profetas. Por ejemplo, anteriormente en el Antiguo Testamento no les llamaban profetas directamente, les llamaban videntes proféticos. Y hoy en día la palabra profético o palabra profeta ya es muy difícil que lo digan porque piensan que todos son falsos, piensan que todos están mal, pero nos damos cuenta que todavía hay consagración, que todavía hay llamados, que todavía hay dones que Dios puede derramar en cada persona, en cada hijo de Dios. Por ejemplo, nos damos cuenta el profeta Isaías, el profeta Daniel, el profeta Amós, Malaquías, eran profetas, escritores, visionarios. Ellos se movían en el misterio profético escritural. Por ejemplo, Dios les mostraba visiones proféticas, les mostraba cosas del reino celestial y ellos la escribían. ¿Por qué? Porque eran profetas, escritores. Entonces nos damos cuenta que el profeta Isaías, todo ello, ellos eran profetas, escritores. Recuerden que Dios habla de muchas formas y maneras. Y una de ellas es a través de sus profetas. Es a través de su palabra. Es a través de sueños. Es a través de los números. A través de colores, de las cosas. A través de los desiertos, de las enfermedades, etc. Hay muchas formas que Dios habla a nuestra vida. Mucha gente piensa que solamente Dios habla a través de la palabra del Señor y no es así. La palabra profética más segura es la palabra, sí, Dios habla a través de su palabra, es la voz misma de Él, pero hay otras formas que Dios habla. Por ejemplo, vemos en la palabra del Señor que el profeta Isaías le hablaba acerca de visiones proféticas, visiones abiertas, porque recuerden que hay dos formas de visiones cerradas y visiones abiertas. ¿Cuáles son esas visiones abiertas y cuáles son las cerradas? Las cerradas son en los sueños. El ministerio profético y el vidente profético se activa más a través de los sueños. Pero nos damos cuenta que también hay visiones abiertas, que puedes estar despierto y ver cosas que Dios te está mostrando de la vida de las personas a través de una enfermedad. Te está mostrando una enfermedad, un demonio, un altar demoníaco, cualquier cosa que el Espíritu Santo quiera mostrarte. Entonces nos damos cuenta que hay diferentes profetas. Imagínense, de Génesis hasta Apocalipsis habla de diferentes profetas. El profeta Elías se movía distinto, el profeta Eliseo se movía distinto, el profeta Jeremías tenía diferentes moveres. Por ejemplo, el profeta Jeremías era un profeta de rompimiento. Entonces nos damos cuenta que hoy en día mucha gente confunde. Piensan que todos los profetas van a profetizar igual, piensan que van a hablar de parte de Dios igual y no es así. Todos tienen diferentes formas. Por eso cuando Jesús dijo que Él era la cabeza de la iglesia y había edificado en los profetas y apóstoles, Él había edificado en los ministerios. Entonces nos damos cuenta que un edificio es diferente. Por ejemplo, la iglesia es un cuerpo, tiene manos, tiene ojos, tiene oídos, tiene pies, tiene todo diferente. Por ejemplo, el ministerio evangelístico es el que recorre las naciones, las calles, a toda alma de Jesús. El ministerio profético es el que ve, escucha y declara lo que dice, así dice el Señor. Por ejemplo, el apóstol significa enviado, plantar iglesias, ganar almas para Cristo también. El pastorado es apacentar a las ovejas en una iglesia. El maestro es un agente estudioso de la palabra y busca profundamente su palabra y todo ello, o sea, cada quien tiene una función distinta, pero con la misma visión, conquistar pueblos y naciones para Jesucristo y ganar almas para Jesús.
Entonces debemos entender que cada ministerio tiene un manto, tiene una responsabilidad, tiene una función y todo ello. Por ejemplo, el ministerio profético se mueve por oráculos proféticos. Hay muchas cosas que hay en el ministerio profético. Entonces nos damos cuenta que todo esto tenemos que empezar a buscar la presencia de Dios. Cuando nosotros nos entregamos a Cristo, nacemos de nuevo, nos arrepentimos, nos convertimos a Cristo, tenemos que tener algo muy en cuenta: entrega por completo al Espíritu Santo. La palabra profética de hoy en esta cápsula es: entrégate por completo al Espíritu Santo. Que Dios sea tu cabeza, que Dios te dirija, que Dios te forme, que Dios te alinee, que Dios te lleve al propósito divino de Él a tu vida. Tienes que entregarte por completo al Espíritu Santo. Si tú quieres recibir revelación del Espíritu Santo, tienes que leer la palabra del Señor. Porque mientras más conocimiento tengas de la palabra del Señor, más revelación te va a entregar el Espíritu Santo. Dios no te puede entregar algo que tú no estés capacitado. Por eso es importante que entendamos que el ministerio profético, apostólico, evangelístico, todos los ministerios conllevan santidad y entrega. Entonces hoy la palabra es: entrégate por completo a Dios, para que Dios te empiece a abrir puertas. Recuerda que cada don, cada llamado tiene una responsabilidad. Amén, porque debemos de entender que la entrega al Espíritu Santo tenemos que entrar con arrepentimiento, con santidad y obediencia. Tenemos que entregarnos por completo. Entonces nos damos cuenta que el principal servicio como hijo de Dios, como hija de Dios, es servir a Jesucristo. Servir a Cristo, predicar su palabra al mundo entero, a toda la creación, que Cristo salva y liberta. Pero cada manto tiene su función conforme el Espíritu Santo los guíe. Amén. Hoy estamos hablando en estas cápsulas proféticas acerca del ministerio profético. El ministerio profético es muy amplio. Hay muchas cosas que el Espíritu Santo habla y muestra a través de su palabra. Entonces nos damos cuenta que hoy en día tenemos que buscar la presencia de Dios, buscar su palabra. No solo ser oidores de ella, sino hacedores de su palabra. Amén. Entonces hoy recuerden: busca al Espíritu Santo, entrégate por completo, porque Dios va a hacer cosas hermosas en tu vida. Cuando tú empiezas a buscar de Dios, cuando empiezas a buscar su presencia, tenemos que entender que el Espíritu Santo es nuestro todo. Debe de ser el Espíritu Santo nuestro todo, porque el Espíritu Santo, cuando está sobre nosotros, está en nosotros, se manifiesta, nos da palabra revelada por Él. Amén. Dios les bendiga y recuerden: lunes a sábado va a haber cápsulas proféticas breves de parte del Espíritu Santo. Espero que haya sido de bendición y recuerden que Jesucristo salva y el único camino a la salvación, a la vida eterna, se llama Cristo y conservarnos en santidad. Amén. Dios les bendiga.